Bien, mis hermanos, hablamos anteriormente que ustedes recuerdan nuestro bosquejo. Vimos que esta primera parte trata con lo que es la Iglesia Universal, ¿verdad? Y vimos la identidad de la Iglesia Universal como invisible, hablando de toda la iglesia en todo el mundo, todos los santos que componen esta iglesia, nos constituyen un lugar físico donde nosotros podamos ir y podamos decir, esta es la iglesia universal. ¿Verdad? La iglesia es invisible porque no podemos verla, no podemos ver el ministerio del Espíritu Santo a través de las diferentes congregaciones, pero esta iglesia invisible se hace visible a través de todos los santos reunidos en cada iglesia local. Si usted quiere ver la iglesia universal reunida, vaya a una iglesia local donde están los santos reunidos y ahí va a ver usted una porción de esa iglesia universal. Entonces la iglesia universal se hace visible en la iglesia visible, en las congregaciones locales, que nos permiten a nosotros ver que somos parte de algo más grande que nosotros, la iglesia universal. Luego hablamos de que a esta iglesia universal, invisible pero visible a través de estas congregaciones locales, Dios les ha dado la promesa de que siempre va a permanecer y contra viento y marea, contra los embates del Hades y del infierno, Dios va a hacer perseverar a su iglesia. Dios le ha dado a esta iglesia esa promesa de que contra todos los ataques del infierno, esa iglesia va a perseverar. Entonces, eso lo hace a través de una aparente improbabilidad y una certeza real. ¿Se acuerdan cuál era la aparente improbabilidad? Vimos que Dios garantiza esa permanencia de la iglesia a través de dos cosas, una negativa y una positiva. La negativa es, o esa aparente improbabilidad, es que ciertamente hay iglesias que se han desviado tanto de la verdad que han terminado siendo sinagogas de Satanás. Ninguna iglesia está libre de error, ¿verdad? Las iglesias más puras debajo del cielo, dice la confesión, están sujetas al error si se apartan de la verdad y dejan de ser iglesias de Dios, dejan de ser la iglesia universal para convertirse en ¿qué? Sinagoga de Satanás, correcto, ¿verdad? Entonces eso nos abre a nosotros el panorama un poquito para darnos cuenta de que aunque Dios ha prometido que Él va a preservar la iglesia universal, esa promesa no es para todas las iglesias. ¿Verdad? Hay iglesias que pueden pervertirse, pueden apartarse del camino y convertirse en sinagogas de Satanás. ¿Verdad? Pero Dios siempre va a tener un remanente fiel que se mantiene firme y que se mantiene fiel al Señor. Y ese remanente es lo que constituye la iglesia universal del Señor, ¿verdad? Quien Dios le ha dado esa promesa de que ni las puertas del Hades van a perseverar contra ellos. Amén. Entonces, vimos todo lo que era esta identidad. Ese es un resumen de la lección pasada. Ahora vamos con el párrafo 4, que tiene que ver con la autoridad de la iglesia del Señor. ¿Quién es la verdadera autoridad de la iglesia? ¿Quién comanda? ¿Quién está allá arriba mandando esa iglesia universal? Y vamos a ver también que hay una falsa cabeza de la iglesia, que es lo que la escritura llama el anticristo. Así que vamos a centrarnos ahorita en este párrafo 4 y vamos a leer acerca de la autoridad de la iglesia. Miremos lo que dice entonces nuestra confesión. Párrafo 4, si alguien me lo lee ahí. La cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia
es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos ahí la verdadera cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, y vemos a una cabeza falsa, a quien la confesión llama el Papa de Roma. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. Entonces, lo que quiere decir este párrafo 4 es que el Señor Jesús es la cabeza o la autoridad de la Iglesia Universal. No hay un pastor de pastores dado aquí en la tierra que comanda a todas las iglesias en todo el mundo y que él es la cabeza de la iglesia. Eso no existe. No hay un pastor que es el pastor de toda la iglesia en todo el mundo, como afirma el Papa de Roma, ser el pastor de la iglesia, el representante de Dios aquí en la tierra y el vicario del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay otra cabeza para la iglesia universal más que el Señor Jesucristo. Secundariamente, se deduce de esto que el Papa de Roma no es en sentido alguno la cabeza de la iglesia como él afirma ser. Ahora, hablar es bonito y hablar es fácil, pero ¿qué nos dice la Escritura? Si nosotros hablamos y la confesión habla con esta autoridad acerca del Papa de Roma, no lo hace en base a la opinión o en base al parecer o a la percepción de los bautistas particulares, sino que lo hace en base a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Colosenses 1:18, Emily. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces la carta de Pablo a los colosenses, le dice Pablo a los colosenses, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. La Escritura lo afirma, no es la opinión de Pablo, no es la opinión de los bautistas particulares, no es la opinión de los bautistas reformados, ni del pastor Manuel, es lo que dice la Biblia. Pero como sabemos que no podemos hacer dogma de un solo versículo, sigamos leyendo algunos versículos que nos afirman esta verdad. Efesios 1, del 20 al 23, Héctor. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuevamente, Pablo afirma a los efesios que el Señor Jesucristo fue puesto por el Padre como la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nuevamente dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Hechos de los Apóstoles 5:31. Pamela. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se dice en el discurso de Pedro, ¿verdad? Que Dios, miren, Pedro, el que se afirma ser el primer papa, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice él? Que el príncipe y salvador de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el principal, es el primero, es el que está por encima de la iglesia, comandándola y salvándola. ¿Qué significa entonces, hermanos, que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Cuál es la aplicación de esto? Bueno, pero Cristo está en el cielo y ¿cómo puede desde el cielo guiar la iglesia?
A través de este cuadro, yo he hecho una representación gráfica de lo que dice la Escritura, acerca de cómo dice la Escritura que opera la iglesia. Primero, Cristo es la cabeza. Es decir, Cristo está en el cielo y cuando Él manda a la iglesia en la gran comisión a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, lo que el Señor hace es decir primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Entonces el Señor reclama primero para sí el poderío que le fue dado a través de la resurrección y entonces después comanda a su iglesia para ir y hacer la gran comisión. Entonces Él está ahora en el cielo y desde el cielo Él nos enviste con su Espíritu Santo aquí en la tierra para llevar a cabo esa obra que Él nos mandó en la gran comisión. El Espíritu Santo enviste a los apóstoles, ustedes saben, en Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da de nuevo a Pedro para predicar con poder y con autoridad las sagradas escrituras y ese día se constituye la iglesia, la primera iglesia cristiana con 3,000 convertidos, con 3,000 personas salvas. Entonces vemos, Cristo la cabeza deja al Espíritu Santo como su representante, que es lo que él dice en Juan. Es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. Y si yo me voy, yo se los voy a enviar a ustedes. Entonces el representante del Señor Jesucristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Él empodera a los apóstoles para predicar, para registrar el testimonio de las palabras del Señor Jesucristo a través de las Escrituras, a través de lo que conocemos como las Escrituras, que es el Nuevo Testamento, y ahora el Nuevo Testamento nos traslada esa autoridad a los pastores, obispos y ancianos. Esta es la verdadera jerarquía bíblica de la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia, manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera a los apóstoles predican la palabra del Señor, la palabra queda guardada en las Escrituras y ahora las Escrituras empoderan a los pastores, obispos y ancianos por medio de, obviamente, del Espíritu Santo, trabajando a través y con las Escrituras. Así que esta es la manera, mis hermanos, en cómo la iglesia cumple con su labor teniendo a Cristo como cabeza. Ahora, esto es bien bonito. Qué bonita exposición, pastor. Qué bonito cuadro, pero muéstremelo con las Escrituras. Y eso es lo importante. Yo puedo decirle acá muchas cosas, pero si las Escrituras no lo dicen, entonces no tenemos por qué creerlo. ¿Cómo nos muestran las Escrituras todo esto? Acuérdese, ¿verdad? Cristo, el Espíritu Santo, los apóstoles, la Escritura y ahora los pastores. ¿Sí? ¿Se lo saben? Vamos a quitarlo, a ver. Mauro. Vamos a ver. Ok. Cristo, la cabeza, comanda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los apóstoles a través de las Escrituras y las Escrituras dan los pastores, obispos y ancianos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Juan 14, 16 y 17, hermana Carla. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces aquí vemos a Cristo, quien ya vimos en Colosenses, en Efesios y en Hechos, que fue puesto como cabeza de la iglesia. Entonces aquí Juan nos dice, registra las palabras de Cristo y dice, es necesario que yo me vaya para que les mande a ese consolador.
¿Que quién es? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo es Cristo mismo, es Dios mismo. Ahorita, ¿cómo podían ellos conocer al Espíritu Santo? Porque estaba ahí con ellos, era Dios también en medio de ellos. Se va y va a mandar a su Espíritu Santo y es Dios ahora viviendo en nosotros. ¿Sí? Lo conocían cuando estaban con ellos porque era Cristo y ahora que se fue y que envía el Espíritu Santo lo conocen porque está adentro de ellos, ¿verdad? Entonces, Cristo la cabeza enviando al Espíritu Santo que es el otro consolador. Luego Apocalipsis 21:14, Namibia. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En el final de los tiempos, cuando viene la Nueva Jerusalén, cuando el Señor instaura esta nueva vida para nosotros, nos dice que esta ciudad está construida sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Y no menciona más apóstoles ahí. No aparece el apóstol Guillermo Maldonado, no aparece el apóstol Herman Ponce, no aparece ningún otro apóstol más que los 12 apóstoles del Cordero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a ellos envió el Señor Jesucristo a predicar su verdad y a componer lo que ahora nosotros tenemos como las Sagradas Escrituras. Entonces, los 12 apóstoles son el cimiento sobre el cual se basa la enseñanza y el conocimiento de Cristo para la iglesia. Ahora, Hechos de los Apóstoles 5, del 30 al 32. Lucas. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos, ¿verdad? El proceso de transición. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador al Señor Jesucristo para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y a nosotros, los apóstoles, como testigos suyos de estas cosas. Los testigos que registraron la palabra que ahora nosotros consideramos las Sagradas Escrituras y también al Espíritu Santo, el cual da testimonio de estas verdades y de que esta palabra es verdadera. Entonces, en Tito 1:5, al igual que en Timoteo, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo levanta ahora a estos hombres encargados de guiar a la iglesia a través de la verdad del Señor Jesucristo. Entonces nos dice Tito 1:5, hermano Douglas. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces los ancianos, obispos, pastores, son los hombres encargados ahora y facultados por las Escrituras para enseñar a la iglesia, para guiar a la iglesia en este camino de verdad que fue enseñado por el Señor Jesucristo, que fue esparcido por sus apóstoles y que ahora nosotros tenemos como su iglesia. Entonces vemos ahí claramente la sucesión. Cristo, el Espíritu Santo, los apóstoles, las Escrituras y ahora pastores, obispos, ancianos. Así que no solamente es un cuadro bonito, inspiracional, sino que es la manera en cómo nos dice la
escritura que está estructurada o que está compuesta la iglesia. Vemos ahora la antítesis que nos da ahí la confesión cerca del papado de Roma. Nos dice, bueno, leamos una vez más la segunda parte de la confesión, donde habla acerca del Papa de Roma. Si alguien la tiene, Mauro, ¿la tenés tú ahí? Sí, párrafo 4, la segunda parte. No puede el Papa de Roma ser cabeza de esta en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Eso es? Entonces, ¿cuál es el problema con el Papa de Roma? Que el Papa de Roma dice que él es la cabeza de la iglesia, que él es el representante de Dios aquí en la tierra, que él es el heredero al trono de San Pedro, a quien el Señor Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Y el problema con eso es que como nosotros hemos venido viendo en la Escritura, no por convicción bautista ni evangélica, sino que por lo que dice la Escritura, es que no puede en ningún sentido ser el Papa de Roma la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, al declararse el Papa como la cabeza de la iglesia, está en férrea oposición contra lo que dice la Escritura. Está blasfemando solo con el hecho de ostentar ese cargo y esa posición aquí en la iglesia. Si lo que hemos dicho es cierto acerca de la jefatura de Cristo y sus representantes terrenales, es cierto, entonces las pretensiones del Papa son falsas. Asimismo, lo son las pretensiones de cualquier persona o persona que pretenda tener autoridad sobre todas o aún sobre muchas iglesias locales. Lo que hace el Papa es lo mismo que hacen muchos apóstoles al decirse yo soy el apóstol de esta nación y Dios me ha puesto a mí aquí para pastorear o para vigilar sobre la iglesia de Dios en este país y a endiosarse y a tener autoridad sobre muchas iglesias. La Escritura nos muestra que ese orden no es válido y no es bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, Él manda a su Espíritu Santo, quien comanda a sus apóstoles a llevar el mensaje. Los apóstoles nos dejan las Escrituras y ahora las Escrituras mandan a que se nombre en cada iglesia a uno o varios pastores que estén encargados de esa grey. No hay otro orden fuera de las Escrituras. Ese es el orden que Dios ha mandado. Por lo tanto, cualquier apóstol, cualquier líder religioso que se enseñoree de la iglesia está en directa oposición con lo que dicen las Escrituras. Mauricio, tenías una pregunta. Lo que yo he platicado con ciertas personas que creen esto es de repente por aquel versículo que no me recuerdo dónde está, pero que dice que a unos los hizo apóstoles, profetas, maestros y así. Entonces dicen, no, por eso es que, ¿cómo vas a negar los profetas o los apóstoles? Pues si está en la Escritura de igual manera. Entonces me imagino que por ahí viene el... Sí, lo que sucede es que muchas de esas cosas, de esas posturas y esas opiniones se basan en una mala interpretación del texto, porque sí, Dios constituyó a unos apóstoles, Dios constituyó a unos profetas, Dios constituyó a unos evangelistas y Dios constituyó a otros pastores maestros.
¿verdad? La situación es que en el Nuevo Testamento no vemos más la proliferación de profetas si no es con Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista comienza el ministerio del Señor Jesucristo, y después del ministerio del Señor Jesucristo, Él comisiona a los apóstoles, y a partir de ese momento no hay más profetas. Y como nos dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a través de sus siervos los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Cristo. Quiere decir que los profetas eran para otro tiempo, para otra dispensación. Que el Señor los constituyó, el Señor los constituyó. Pero cuando vino el ministerio de Cristo, el Señor habló por medio del Señor Jesucristo. Y en estos postreros tiempos, dice Hebreos, nos ha hablado a través del Señor Jesucristo. De ahí el Señor delega esa autoridad en los apóstoles. Y los apóstoles nos presentan con las Escrituras, y las Escrituras mandan a que nombremos en la iglesia ¿a quién? Ancianos. ¿Y quién más? Diáconos. La Escritura no nos dice que nombremos a nadie más. Sí vemos evangelistas en el Nuevo Testamento. Vemos a Felipe evangelizando al etíope eunuco. Pero nos manda la iglesia a nombrar evangelistas. Es una labor de todos. ¿Por qué nosotros no reconocemos a los evangelistas como oficiales en la iglesia? Porque la Biblia no nos dice cómo llamar a evangelistas. La Biblia no nos dice cómo la iglesia qué requisitos debe ver en un evangelista. Y si la Biblia no lo dice, nosotros no lo podemos hacer. ¿Verdad? Si la Biblia nos dijera, entonces, busca hombres con esto y estas características y nómbralos como evangelistas dentro de la iglesia. Entonces nosotros estamos obligados a hacer. Exactamente, ese es un ministerio de cada creyente. ¿Verdad? Hermano, ¿tú querías decir algo? Hay mucha gente que relaciona los apóstoles como personas enviadas, porque sí lo vemos en la Escritura, son enviados. Pero es que esa es la raíz, una persona enviada. Y no podemos hacer de eso dogma de que vaya, solo ciertos hombres, o incluso hoy meten hasta mujeres, ¿verdad? De que solo ciertas personas son enviados y los demás hermanos en Cristo no son enviados, ¿verdad? Y dicen son enviados a hablar una profecía, pero la palabra profética que tenemos es las Escrituras, las palabras de Dios. Entonces, si es así, todos estamos calificados para ser profetas y para profetizar, o sea, para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces creo que ahí es, como ya nos decías, la mala interpretación y el ego propio de un reconocimiento ante las demás personas de que yo soy tal, ¿verdad? Y no llegar al punto de realmente comprender todo lo que nos está diciendo la palabra en esa parte, ¿eh? Solamente. Amén, totalmente de acuerdo. Y hay que, conforme a eso que tú acabas de decir, hay que entender varias cosas. La primera es que hay requisitos para ser apóstol, ¿verdad? Y la Escritura nos muestra cuáles son los requisitos que debe tener un apóstol. Y uno de ellos es haber visto al Señor Jesucristo y ser instruido, ser enviado por el Señor Jesucristo. Desde ahí, los que se llaman apóstoles están totalmente descalificados, ¿verdad? Aunque ellos digan, no, se me apareció el Señor Jesucristo. No, la Biblia nos dice que ya el Señor no habla a través de sueños y visiones, ¿verdad? Y nuestro corazón es engañoso y necio. ¿Por qué le vamos a creer a nuestros sueños? Y si están en contraposición con la palabra de Dios, no pueden ser de parte de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender el ministerio de los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas llamaban a Israel de regreso al arrepentimiento. Los reprendían cuando se salían de camino y los llamaban a que se volvieran al Señor de todo corazón. Y en muchas ocasiones lo hacían a través de las mismas escrituras. Los profetas llamaban al arrepentimiento a Israel. Ese era su oficio. Llamar a Israel a escuchar la voz de Dios y a obedecer su voluntad cuando ellos se salían.
totalmente diferente a la labor que hacen los profetas ahora. Usted no va a escuchar ningún profeta diciendo, vuélvete ahora a los caminos del Señor, así dice la palabra, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No, lo que profetizan es, yo te voy a dar un nuevo nivel de vida, nuevas riquezas, nuevas cosas, todo lo que había anhelado tu corazón, eso te voy a dar. Y la gente dice, wow, habla de parte de Dios. Y el único que hablaba esas cosas en la Escritura, vemos que eran los falsos profetas como Balaam y el diablo, que le dijo al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, la labor de profeta no la hacen ellos, ¿verdad? Tenemos que entender que estaban puestos para llamar al pueblo al arrepentimiento, no para endulzarles el oído con lo que ellos querían escuchar. Entonces, cada uno de estos siervos sirvieron al pueblo de Dios en una dispensación diferente. Los profetas en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, los evangelistas y los pastores maestros, que es un solo ministerio. Ahí cuando nosotros vemos esa palabra en griego, perdón, es una sola ecuación, pastor maestro. ¿Verdad, hermano? Es así. Recuérdame usted ahí con las palabras. Pastor maestro se refiere a dos cualidades propias de los pastores. Entonces, tenemos que saber claramente que aunque esos ministerios estuvieron, cada uno estuvo activo en una época diferente. Y en estos tiempos, lo que está válido o vigente para la iglesia son los pastores maestros. Así que el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no el Papa. El verdadero representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El Papa no posee los requisitos para ser un apóstol. ¿Por qué? Porque los requisitos de un apóstol son haber sido testigo de la resurrección de Cristo, nos dice 1 Corintios 9:1. Es haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo, Hechos 9:15, y tener la capacidad de realizar señales y maravillas. Lo vemos en Hechos 2:43, 2 Corintios 12:12. Así que bajo estos tres párrafos, bajo estos tres requisitos, el Papa de Roma no puede ser apóstol. No puede ser el sucesor de San Pedro, como él se hace decir, ¿verdad? La única sucesión apostólica genuina es la que se halla presente en los escritos del Nuevo Testamento. Los únicos representantes terrenales de la autoridad de Cristo son los supervisores locales, los pastores, obispos, ancianos. Esta autoridad es estrictamente local para su iglesia. Mire, esto va en contra de ese mito que tienen muchos pastores que les gusta que les digan pastor en todos lados, como que si fueran ingeniero, ¿verdad? Ingeniero, bienvenido. Pastor, ¿cómo está, verdad? Reclaman esa autoridad y ese título en todos lados donde ellos van. Y muchos se ofenden si no lo llaman o no les dicen pastor. Mi hermano, a mí realmente no me importa si alguien fuera del mundo no me reconoce como pastor o piense de que yo no soy un pastor. Me importa que mi iglesia sí me vea como su pastor, porque mi iglesia me reconoció como pastor para liderar y para enseñar a esta congregación. El día que mi propia iglesia no pueda reconocerme como pastor, ese día voy a estar preocupado, porque quiere decir que no tengo más las competencias para pastorear el rebaño. Pero lo que les quiero decir con esto es que la autoridad y la investidura de un pastor es únicamente para la iglesia local. Cada iglesia reconoce a su pastor y yo no soy pastor de ninguna otra iglesia más que de Estandarte de Verdad. Como también, si viene otro pastor a predicar acá, usted no está supeditado a ese pastor. Usted no reconoce la autoridad de ese pastor en el sentido de que es el pastor que Dios ha puesto acá y es el pastor que esta iglesia ha reconocido para enseñarle
para aconsejarlo, para guiarlo, ¿verdad? Cada pastor es pastor de su iglesia local. Claro, respetamos a los hermanos que tienen un grado, ¿verdad? De honor en medio de otras congregaciones hermanas, por respeto y por afinidad, los reconocemos como pastores, como al pastor Mark, al pastor Eduardo, al pastor Alexander, por respeto, ¿verdad? Pero ellos no son su pastor. Por mucho que a usted le guste más, es que a mí me gusta más cómo predica el pastor Mark. Él es mi pastor realmente. Yo he visto eso en muchas iglesias. Gente que va a una iglesia y dice, no, yo voy a la iglesia del pastor Manuel, pero mi pastor es Juan Manuel Vaz, porque él sí me habla al corazón, él sí me habla a mi vida. Mi pastor es Sugel Michelén. Mi pastor es Paul Washer, ¿verdad? Ese no es pastor suyo. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo está su vida, cómo está su crecimiento espiritual, si está viniendo a la iglesia, no está pendiente de usted cada semana. No es su pastor. El pastor es su pastor de la iglesia local, reconocido por la iglesia para pastorear y para guiar su vida. Ok, o sea que todos esos líderes que se hacen llamar apóstol, profeta, entendería yo que están en pecado. O sea, ¿es un pecado eso o no? Eso es una pregunta. Y lo otro, creo que está peor, porque ahorita me acordé por algo que me dijo Claudia, digamos, el pseudo apóstol Guillermo Maldonado, porque a él hasta le dicen padre. No, papá, que no, y entonces yo leo comentarios así que no te metas con mi papá y una cuestión así. O sea, ese está todavía peor, entonces. Sí, porque la escritura dice, a nadie llaméis padre, ¿verdad? Sino que solamente a vuestro Padre que está en los cielos. Y vuestro Padre que está en los cielos le da ese privilegio de ser llamado padre, igual que él, a nuestros padres biológicos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos llamar padre a cualquiera. No podemos decirles padres a estos falsos apóstoles. Y por supuesto están en pecado porque están en contra de en lo que dice la palabra del Señor y están usurpando la verdadera autoridad de los apóstoles. Así que la autoridad que la escritura le da a los pastores es dentro de una iglesia local, dentro de una iglesia local. Un pastor no puede venir que solo porque es pastor, los de la otra iglesia me tienen que obedecer porque yo soy pastor. No, allá afuera usted es hermano Manuel, hermano lo que sea. La autoridad de un pastor está restringida a una iglesia local y a lo que dicen las escrituras. Porque tampoco es que le va a decir el pastor, vaya y vende ese carro y trae el diezmo para pagar las cuotas de la iglesia. No. O sea, la autoridad de un pastor se limita a lo que dice las escrituras, ¿verdad? Y nos parece chistoso, hermanos, y de verdad lo es, ¿verdad? Pero se asombrarían ustedes de saber cuántos pastores juegan y manipulan a las personas de esa manera, diciendo, yo soy su pastor, yo soy el que tengo derecho a decir qué es lo que usted tiene que hacer en su vida con todas sus cosas, porque yo tengo que dar cuentas por su alma. ¿Se asusta usted las cosas que han llegado a hacer? Yo conocí una iglesia donde el pastor las hacía de casamentero también. Es decir, esa mujer no es para usted. Usted tiene que casarse con esta otra hermana, porque esa es la mujer que el Señor tiene para usted. Y llegó al punto, sí, llegó al punto de hacer que parejas casadas se divorciaran porque a una sierva le gustaba el marido de la otra, ¿verdad? Entonces, divórciese porque esa fue una unión en yugo desigual. Y cásese con esta mujer porque esa es la mujer que Dios quería para usted. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, sí. Entonces, lo tremendo de eso, hermanos, es que, como les digo, el pastor solo tiene autoridad dentro del límite de las escrituras. Si lo que su pastor le va a decir a usted no está dentro del límite de las escrituras,
corra de ese consejo, cierre los oídos a ese consejo. No se permita mangonear ni ser manipulado por un hombre maligno y engañoso que lo que quiere es hacer su propia voluntad lejos de las escrituras. Y por supuesto, hay momentos en los que vamos a dar un consejo que no está necesariamente en las escrituras, ¿verdad? Pero es un consejo. Usted decide si lo toma o lo deja. Nosotros aconsejamos y tratamos de guiar conforme a lo que dice la escritura, pero al final es la persona la que toma esa decisión. Solo las sectas, hermanos, solo las sectas lo marginan y lo obligan a hacer lo que el pastor dice. Entonces, en el momento en que usted esté en una iglesia donde lo obligan a hacer algo que esté en contra de su conciencia y no tiene ningún tipo de asidero bíblico, en ese momento usted tiene que correr de ahí. Y esto, mis hermanos, quizás sea claro para nosotros, ¿verdad? Quizás sea claro para nuestra generación, pero cuando nosotros no estemos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sigan viviendo conforme a esa verdad. Porque generalmente lo que sucede es que una generación sí fue bien recta delante del Señor, pero la siguiente generación no lo fue porque no les enseñaron estas mismas cosas. Así que estas enseñanzas tienen que prevalecer en medio de nosotros. Aunque no creemos, esta es ahora ya nuestra postura bautista reformada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la confesión, que el Papa de Roma es el anticristo? No creemos que Mario Bergoglio, alias Francisco, sea per se el anticristo. Sí creemos que la figura del papado de Roma es claramente un levantamiento en contra del gobierno y la autoridad bíblica del Señor Jesucristo. Es decir, no es así como la película de La Profecía, ¿verdad? De Damián, ¿se acuerdan? Allá en los 80s, que se fue a ver el espejo y tenía los 3 seises en la cabeza, ¿verdad? No, todo eso es ciencia ficción, hermanos. No creemos que José Mario Bergoglio, creo que así se llama, ¿verdad? Es el nombre completo. Que el señor Mario Bergoglio sea el anticristo, el que... ¿Ah? Jorge Mario. Bueno, no sé. El señor Bergoglio, ¿verdad? No creo que sea no creemos en general que sea el hombre de impiedad del que se habla en Tesalonicenses, ¿verdad? Creemos, Jorge, ok. No creemos que él sea el anticristo, pero sí el oficio papal, la figura del papado, es claramente un levantamiento en contra del gobierno y la autoridad bíblica de Cristo. Sea quien esté, sea Ratzinger, sea Bergoglio, sea Wojtyla, Karol Wojtyla, que era Juan Pablo II, el oficio papal es para nosotros el anticristo. ¿Por qué? Porque ninguna otra religión en el mundo se atreve a hacer una declaración tan osada como la del Papa de Roma al decirse que él es el Vicarius Filii Dei, el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, por esa razón, los bautistas particulares del siglo XVI se encargaron de establecer que el Papa de Roma era el anticristo, ¿verdad? Y aunque muchas personas piensan que esta parte de la confesión es bien radical y debería de ser anulada, nosotros consideramos que tiene validez por esta misma situación. Porque ninguna otra persona, ninguna otra figura de ninguna otra religión tiene la osadía de presentarse como el vicario de Cristo en la tierra. Entonces eso es claramente una oposición directa al reinado de Cristo sobre su iglesia, a la manifestación de Cristo como la cabeza de la iglesia. Así que mis hermanos, con eso terminamos ya lo que es esta primera parte que tiene que ver
con la Iglesia Universal. Solo déjenme ver cuánto tiempo nos queda. 6 minutos. Bueno, vamos a dejar esta otra parte para la siguiente clase, porque con esto vimos ya lo que es la Iglesia Universal. Ahora nos vamos a ir a meter en la iglesia local y vamos a estar viendo todas las cosas que tienen que ver con la iglesia local. Por ejemplo, en el párrafo 5, ¿cuál es el fundamento del mandato de Cristo y la sustancia del mandato? En el párrafo 6, vamos a ver quiénes son los miembros de la iglesia, quiénes pueden ser miembros de la iglesia. Y esta es una vista previa a lo que es el curso de membresía en nuestra iglesia. Todo lo que hacemos en el curso de membresía sale específicamente de esta presentación de la confesión de lo que significa ser miembro. Luego en el párrafo 7 vamos a ver su poder autoritativo, los receptores de este poder y todos estos enunciados acá, para concluir con el párrafo 8, con la identidad de su gobierno. Quisiera saber, mis hermanos, acerca de este tema de la Iglesia Universal, si hay alguna pregunta que haya quedado sin contestar. Si entendemos la Iglesia Universal, invisible y visible, ¿verdad? Si entendemos que esa Iglesia Universal tiene la promesa de Cristo que va a perseverar contra las puertas del Hades y que esa promesa no es específicamente para una iglesia en particular, no es para nuestra iglesia, sino que es para toda la iglesia universal. Y finalmente, que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y que por lo tanto el Papa de Roma no puede ser la cabeza de la iglesia, sino que no es otro más que el anticristo, quien se opone a la verdadera cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Amén. Robert. Solo quisiera aclarar algo, preguntarle y que me lo aclarara. Entonces, la confesión o lo que nosotros deberíamos de comprender que habla acerca del anticristo no es de la persona que ostenta el puesto, sino más bien del puesto en sí mismo. ¿Correcto? Ah, ok. Esa era la... Sí, porque después de este señor Bergoglio va a venir otro que va a seguir tomando ese puesto y usurpando la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, al decirse el vicario de Dios aquí en la tierra. Entonces, tenemos que entender que cuando se dice ahí que el Papa es el anticristo, se refiere a la posición o a la figura del papado. Mi pregunta es más como relacionado con esto del anticristo, porque estoy pensando en que también hay religiones que no creen que Jesús es Dios. Por ejemplo, que creen que es un profeta y tienen su propio profeta y todo esto, o que lo están esperando. Entonces, eso también es ir en contra de Cristo. Entonces, también son una especie de anticristo como tal, ¿o no? Sí, sin embargo, ellos son claros de que su Dios es un Dios diferente al nuestro. Pero el gran pecado de la Iglesia Católica es que decir que el Papa es el representante del Dios vivo y verdadero. Y eso es aún más grave de que, por ejemplo, los musulmanes digan que Jesús, el hijo de Miriam, es un profeta más, que el verdadero profeta es Mahoma. Pero pues está bien, porque ellos, su Dios es Alá y Alá es diferente a nuestro Dios. Alá es un falso Dios que no existe. Nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y decir del Dios vivo y verdadero que el vicario de Cristo aquí en la tierra es el Papa es una blasfemia contra nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, en comparación con los musulmanes, digamos que los católicos son blasfemos y herejes, mientras que los musulmanes
simple y sencillamente son idólatras, ¿verdad? También porque han idolatrado a Joseph Smith, ¿verdad? Y le han rendido culto a los ángeles más que a Dios. Y ellos han suplantado el verdadero libro de Dios por el libro que se inventó Joseph Smith. ¿Perdón? Es que en la Biblia aparecen dos palabras que nos hablan acerca de la antítesis de lo que es Cristo y el cristianismo, ¿verdad? Uno es el anticristo, que se define específicamente como un personaje bien claro y bien identificado, que ese se levanta en contra de todo lo que es Cristo. O sea, representa todo lo que es Cristo. No sé si leemos mejor ese pasaje. Después habla de falsos cristos, el espíritu del anticristo, ¿verdad? Que está en el mundo. Y también hay otra palabra que se llama diabolos, que diabolos es enemigo. Entonces, cuando nosotros somos enemigos de Cristo o enemigos de todo lo que engloba la fe cristiana, nosotros nos convertimos en esos diablos, ¿verdad? Ese es un enemigo de la cruz, un enemigo de Cristo. Entonces, pueden haber muchos falsos cristos, pueden haber muchos enemigos, pero el anticristo se define específicamente como este hombre de impiedad que se levanta con gran altivez contra todo lo que es a favor de Cristo. Entonces, acerca de ese personaje específico, nosotros creemos que está representado y está englobado en el papado de Roma, ¿verdad? Por las razones que mencionamos aquí anteriormente. Todos los demás podemos verlos como enemigos de la cruz, podemos verlos como falsos cristos. Pero hablando del personaje del anticristo, nosotros vemos ese personaje en el papado de Roma, porque de nuevo, no hay ningún otro que se levante y diga, yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Referente a eso, pastor, fíjese que pensando, por ejemplo, la iglesia ortodoxa tiene algo similar a la iglesia católica, pero y ellos creo que, porque no sé mucho de ellos, pero lo poco que he leído, tienen como un líder, pero él no se hace llamar vicario de Cristo, que yo haya escuchado, solo dicen el líder de la iglesia ortodoxa y nada más. A diferencia del Papa, que mundialmente lo suenan con bombos y platillos, el vicario de Cristo, y hacen toda pompa sobre eso. Ese es, pero no sé si estoy en un error. Es que lo que sucede con la iglesia ortodoxa es que a partir del siglo III, la iglesia universal, la iglesia católica que surgió del movimiento de los apóstoles, comenzaron a tener, ¿verdad?, pastores en cada ciudad, y luego fue necesario poner sobre esos pastores a alguien que estuviera pendiente de ellos, y a esos los llamaron obispos. Entonces fueron creando jerarquías, y encima de los obispos había un arzobispo, y encima de los arzobispos entonces habían patriarcas. Así que había un patriarca en Roma, había un patriarca en Chipre, había un patriarca en Turquía, había un patriarca en Grecia, y había un patriarca así en los principales países, ¿verdad? Entonces surgió un cisma, una división entre esta iglesia que fue provocado, ¿verdad?, por los mismos cristianos en Roma, que dijeron que el verdadero sucesor del Señor Jesucristo era el heredero del trono de Pedro. ¿Cómo se llama? El patriarca de Roma era el verdadero sucesor del trono de Pedro, y por lo tanto ese tenía que ser la cabeza de toda la iglesia.
los demás patriarcas se rebelaron y dijeron, no, ¿cómo vas a creer? ¿Verdad? Eso no es posible. Entonces, de esa separación se dio lo que es la iglesia ortodoxa, que ellos tienen sus patriarcas todavía, ¿verdad? Hay un patriarca de Rusia, hay un patriarca de Grecia, hay un patriarca de otro país, mientras que la iglesia católica solo reconoce a el Papa de Roma como la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y de ahí para allá, pues se dividió la iglesia en la iglesia ortodoxa europea y la iglesia católica. Y por eso usted mira esas divisiones, ¿verdad? Y esos patriarcas que todavía gobiernan sobre la iglesia ortodoxa, mientras que en la iglesia católica romana solamente es una cabeza para toda la iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Y de ahí proviene esa división. Quiero que leamos ese pasaje acerca del anticristo ya para terminar. Creo que está en Tesalonicenses, ¿verdad? Que habla del hombre de impiedad. Está el hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es 2 de Tesalonicenses 2:1. Lo voy a proyectar aquí para los hermanos que están en Zoom. Dice 2 de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, déjenme quitar esto acá. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Se acuerda ahí, Emily, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Al principio. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto pues es bastante visible, ¿verdad? En la iglesia católico romana. Que el Papa se sienta en ese trono de oro, gobernando a la iglesia, según él, ¿verdad? Como que si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitada de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el Señor estará con boca y no obra con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con engaño para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ah? Entonces, a este personaje es al que se refiere la confesión cuando nos habla acerca del anticristo. ¿Verdad? Es este hombre de iniquidad. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Todos los reformadores que salieron del catolicismo romano, al volverse a la escritura, lo entendieron, porque ya ellos no miraban el papado como en la cabeza de la iglesia con aquel respeto. Ahora Martín Lutero dijo, antes dice, creía que era el vicario de Cristo, ahora digo que es el anticristo, el Papa, dice, el que se opone a Cristo.
y todos, la mayoría tuvieron la particularidad de afirmar esas mismas cosas cuando fueron perseguidos por esta iglesia, y ellos sostuvieron, Calvino, Hus, todos afirmaron de que en realidad ellos, el Papa representaba el poder del anticristo, y por esa razón también la iglesia reformada se continúa sosteniendo, porque es el sistema religioso que lo representa de manera muy gráfica en todo su sistema. Es muy importante eso que dice el hermano, porque tenemos que enfocarnos o tenemos que vernos en el contexto en el que estos hombres que escribieron la confesión lo estaban escribiendo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Cómo se estaba comportando el Papa de Roma? Estaba vendiendo indulgencias, estaba persiguiendo y matando a muchos cristianos. Entonces, obviamente, cuando ellos miraban las acciones del Papa León X, ahora, en comparación con lo que dice que iba a ser el anticristo, para ellos tenía mucho sentido decir, el Papa de Roma es el anticristo. ¿Por qué? Porque ningún otro cristiano está dándose a la tarea de llamarse el representante de Dios en la tierra y vender la salvación a través de las indulgencias, perseguir y matar a los cristianos y sentándose en el trono diciendo que él es Dios. ¿Qué otra persona de ese momento estaba haciendo esas mismas cosas? ¿Verdad? Entonces definitivamente era para ellos el Papa de Roma, como lo es en la actualidad, ¿verdad? Por todas estas razones que nosotros estudiamos. Amén. Bien, vamos a terminar entonces orando, mis hermanos. Voy a pedirle a Héctor si puede despedirnos en oración, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje con nuestros hermanos. Señor, te damos gracias por la revelación que has dejado a través de las Escrituras, Señor. Te agradecemos el poder estudiarlas con libertad, Señor, y te pedimos que podamos retener esta palabra con entendimiento, con humildad, Señor, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, que podamos aplicarla en nuestras vidas para beneficio nuestro, para gloria de tu nombre, Señor, y para poder cumplir ese mandato que tú nos dejaste, Señor, de poder evangelizar al mundo, Señor, con la verdad. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por la sabiduría que le das y por la paciencia que le das para poder explicarnos tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guardes en nuestro camino de regreso a casa. Te damos gracias por los hermanos que están conectados a través por Zoom. Te pedimos que bendiga su vida, Señor, y que lo guardes. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.